Hay historias que se escriben con tinta y otras que se graban en piedra. Pero hay relatos que se susurran entre montañas, que se ocultan en las sombras de una civilización extinguida, tan antigua como enigmática: los incas. De todas las figuras que emergen de su cosmogonía, hay una que se levanta como un espectro entre la niebla del tiempo: Manco Cápac, el supuesto primer inca, el hijo del sol, el fundador de un imperio que desafió a los siglos. Pero ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un líder sabio, un mito impuesto o un dios encarnado? Hoy te invito a un viaje hacia lo desconocido. Exploraremos secretos enterrados, artefactos que desaparecieron, conocimientos prohibidos y señales ocultas entre las piedras sagradas. Porque la historia oficial no lo cuenta todo. Y quizás lo más importante es lo que se ha silenciado. ¿Cuál fue el verdadero origen de Manco Cápac? ¿Fue su llegada a una visión divina o una operación cuidadosamente planeada? ¿Y por qué su tumba jamás ha sido encontrada? Prepárate para desenterrar los enigmas más profundos del imperio inca. Lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la historia para siempre. ¿Estás listo para mirar a los ojos del misterio? 1. ¿Quién fue realmente Manco Cápac? ¿Dios, hombre o invención política? La historia oficial nos presenta a Manco Cápac como el primer inca, el fundador del Cusco y del poderoso imperio que dominaría gran parte de los Andes. Según la leyenda, fue hijo del dios Sol, Inti, y surgió de las aguas del lago Titicaca, junto a su hermana esposa, Mama Ocllo. Portaba una vara de oro que debía fundirse en la tierra fértil donde fundaría su ciudad. Pero, ¿y si esa historia fuese solo una cortina de humo? Muchos cronistas españoles del siglo XVI, como Garcilaso de la Vega, relatan versiones distintas y contradictorias. Algunos lo ubican como un líder real del siglo XIII, otros lo ven como una figura mítica, y están quienes creen que fue un personaje inventado para legitimar el poder de una élite dominante, dando la ilusión de un origen divino y unificado para un pueblo diverso. La falta de evidencias arqueológicas directas sobre Manco Cápac alimenta aún más el misterio. No existe su tumba. No hay estatuas ni inscripciones auténticas de su época. Todo lo que sabemos de él viene de relatos orales recogidos años, incluso siglos, después de su supuesta existencia. ¿Pudo haber sido Manco Cápac una figura compuesta, un símbolo creado para consolidar el poder del incanato sobre culturas previas? ¿O tal vez un líder real cuya historia fue envuelta en mitología para ocultar verdades incómodas? La línea entre mito y realidad se desvanece cuando hablamos de Manco Cápac, y quizás eso era exactamente lo que los incas querían, que nunca supiéramos dónde empezaba el hombre y terminaba el dios. 2. El mito del lago Titicaca, ¿una cuna divina o una pista arqueológica? El lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo, ha sido por siglos un lugar sagrado, envuelto en misticismo. Según la leyenda inca, de sus profundidades emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el dios Sol para civilizar a los hombres. Este relato no solo le otorgó al lago un estatus divino, sino que también lo convirtió en el punto de partida espiritual del imperio incaico. Pero los mitos, muchas veces, esconden realidades aún más inquietantes. Investigaciones arqueológicas recientes han revelado que bajo las aguas del Titicaca yacen restos de estructuras antiguas, caminos sumergidos y ofrendas rituales, incluyendo figuras de oro, cerámica y huesos humanos. Estos hallazgos sugieren que el lago fue un centro ceremonial milenario, mucho antes de la aparición del Imperio Inca. Es posible que el mito de la creación haya surgido para cubrir una verdad más antigua, relacionada con pueblos anteriores que adoraban al lago como un portal entre mundos. Para algunos investigadores, el Titicaca no solo fue cuna simbólica, sino también un vórtice energético donde se practicaban rituales de conexión con lo divino. Además, hay rumores persistentes entre los pueblos indígenas locales sobre luces que emergen del agua, templos hundidos y guardianes invisibles. ¿Son solo leyendas o indicios de una tecnología ancestral perdida?
El lago Titicaca sigue siendo un espejo entre dos mundos, lo sagrado y lo terrenal, lo histórico y lo fantástico. ¿Fue simplemente el escenario de un mito o la entrada a una dimensión de conocimiento que aún no comprendemos? 3. La cueva de Pacaritambo y sus portales, viajes interdimensionales. La leyenda narra que Manco Cápac y sus hermanos surgieron de una cueva sagrada llamada Pacaritambo, también conocida como la Casa del Amanecer. Desde sus 3 ventanas emergieron los fundadores del linaje inca, guiados por una fuerza superior. Esta cueva, situada en las alturas del actual Perú, ha sido fuente de especulación durante siglos. Pero, ¿qué se esconde realmente tras su enigmática historia? Algunos la consideran un símbolo del nacimiento espiritual del imperio, pero otros van más allá. Para ellos, Pacaritambo era un portal, un umbral entre el mundo físico y otra dimensión, utilizado por seres con un conocimiento que desafiaba las leyes naturales. Investigadores alternativos han teorizado que esas 3 ventanas representaban rutas hacia mundos paralelos o niveles de conciencia diferentes. Además, los relatos indígenas mencionan que los hermanos Ayar, acompañantes de Manco Cápac, poseían poderes sobrenaturales. Uno de ellos, Ayar Cachi, fue encerrado dentro de la cueva por su fuerza incontrolable. ¿Qué tipo de poder encerraba Pacaritambo para contener a un ser así? Hoy, la cueva existe, pero muchos afirman que la verdadera entrada fue sellada por los propios incas, o que se encuentra en un punto oculto, inaccesible para el ojo común. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué protegían realmente? Y si Pacaritambo no era solo una cueva, sino una máquina de transformación espiritual, un sitio de iniciación o incluso un acceso a otros mundos. La historia oficial guarda silencio, pero las piedras parecen tener mucho que contar. 4. Los hermanos Ayar, mitología o conflicto dinástico. La historia de Manco Cápac no puede entenderse sin los hermanos Ayar, figuras enigmáticas que emergen junto a él desde Pacaritambo. Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca acompañaban a Manco en su misión fundacional. Pero el relato pronto deja de ser fraternal y se transforma en una historia de traición, miedo y poder. Ayar Cachi, el más fuerte y temido, era capaz de hacer temblar montañas con su onda. Su poder causó tanto temor que sus propios hermanos lo engañaron para encerrarlo en una cueva, donde quedó sepultado para siempre. ¿Un mito sobre la lucha contra el ego desmedido? ¿O una alegoría de conflictos políticos internos por el liderazgo del naciente imperio? Lo que sigue parece aún más simbólico. Ayar Uchu se convirtió en una piedra sagrada y Ayar Auca en un espíritu que ayudó a Manco Cápac a fundar Cusco. Solo uno de los hermanos conservó su forma humana. Estaban representando distintas formas de sacrificio o transformación. Fueron eliminados para consolidar una única autoridad divina. Algunos historiadores creen que la leyenda de los hermanos Ayar representa la unificación forzada de diferentes clanes o linajes. Manco Cápac habría absorbido el poder de los demás, no solo espiritualmente, sino también políticamente. Una metáfora de sangre y estrategia envuelta en lenguaje mítico. Los hermanos Ayar quizás nunca existieron como tales, pero su historia revela una verdad más profunda. El poder absoluto rara vez se obtiene sin conflicto interno. Manco Cápac emergió como líder, pero no sin antes apagar otras voces. 5. La vara de oro. ¿Existió el artefacto que señalaba el destino del imperio? Uno de los elementos más intrigantes del mito fundacional inca es la vara de oro que portaba Manco Cápac. Según las crónicas, el dios Sol le entregó esta vara sagrada con la instrucción de clavarla en el suelo hasta que se hundiera sin esfuerzo. Ese sería el lugar exacto donde fundaría su imperio, el Cusco. Pero, ¿qué era realmente esa vara? ¿Una herramienta ceremonial o un dispositivo desconocido? La leyenda no especifica el tamaño, peso ni función exacta de la vara. Solo sabemos que se hundió mágicamente en el valle de Huanacaure,
Algunos interpretan este relato como una metáfora agrícola, el lugar donde la tierra era más fértil. Otros, sin embargo, lo consideran un posible indicio de tecnología ancestral. Investigadores alternativos han planteado hipótesis audaces, que la vara no era simbólica, sino un tipo de instrumento de medición electromagnética o geobiológica. Incluso hay quienes especulan que podría haber sido un artefacto de origen no terrestre, utilizado para detectar vórtices energéticos. Curiosamente, muchas culturas antiguas también hablaban de cetros o bastones sagrados con propiedades mágicas o tecnológicas. ¿Era la vara de Manco Cápac parte de ese conocimiento perdido? La arqueología oficial no ha encontrado ningún objeto que coincida con esta descripción. Sin embargo, la idea de que un simple bastón pudiera definir el corazón de un imperio ha resistido el paso del tiempo. ¿Por qué? Tal vez porque representa más que un objeto. Encarna el misterio del destino guiado por fuerzas invisibles, un símbolo de autoridad, conexión divina o de algo que aún no comprendemos. 6. Mama Ocllo, una hermana, una esposa o una estratega religiosa. La figura de Mama Ocllo suele quedar relegada a un segundo plano en la narrativa incaica, pero su papel es tan simbólicamente poderoso como el de Manco Cápac. Hermana y esposa del primer inca, según la leyenda, emergió del lago Titicaca junto a él, encargada de enseñar a las mujeres los valores de la civilización, el tejido, la educación y el orden doméstico. Sin embargo, ¿fue Mama Ocllo solo una figura auxiliar? ¿O estamos ante una de las primeras grandes estrategas del mundo andino? El rol dual de hermana y esposa puede resultar extraño a ojos modernos, pero en las cosmovisiones antiguas, estas uniones sagradas simbolizaban la fusión perfecta del linaje divino. Juntos, representaban el equilibrio solar y terrestre, masculino y femenino. Mama Ocllo no solo acompañaba, sino que complementaba. En algunas versiones de la leyenda, es ella quien detecta primero la fertilidad del suelo cusqueño, sugiriendo que su intuición era tan importante como la vara de oro de Manco. Además, su figura se replicaría luego en la estructura del imperio, donde las mujeres de la nobleza tenían roles formativos y religiosos clave. Es posible que Mama Ocllo haya sido una sacerdotisa poderosa, o incluso una líder por derecho propio, cuya historia fue suavizada por una visión patriarcal posterior. ¿Y si fue ella quien realmente trazó las bases del imperio, mientras su esposo canalizaba el mito solar? Mama Ocllo no fue una figura pasiva, fue quizás el verdadero corazón de la civilización incaica. 7. El linaje solar de Manco Cápac. Propaganda o verdad genética. Uno de los pilares del poder incaico era la afirmación de que sus gobernantes descendían directamente del sol. Manco Cápac, como primer inca, era considerado hijo de Inti, lo que legitimaba su dominio sobre las demás etnias andinas. Esta conexión solar no solo era simbólica, marcaba una línea de sangre divina que confería autoridad absoluta. Pero, ¿qué tan verdadera era esta genealogía? En un mundo donde la religión se entrelazaba con la política, declarar un linaje celestial era una estrategia efectiva. Muchos imperios antiguos usaron este recurso para justificar su hegemonía. Sin embargo, en el caso de los incas, esa divinidad se convirtió en una verdad institucional. Solo los hijos del sol podían gobernar, y solo los descendientes de Manco Cápac podían aspirar al trono. Algunos investigadores sostienen que esta supuesta ascendencia solar fue una construcción ideológica diseñada para consolidar el poder de un clan específico, los Hanan Cusco, quienes dominaron sobre otros linajes en conflicto. Manco Cápac no habría sido un dios, sino un líder humano cuyo origen fue divinizado para sofocar divisiones internas. Por otro lado, algunos cronistas hablan de rasgos físicos y habilidades poco comunes en la nobleza inca, lo que ha llevado a teorías más controvertidas, incluyendo posibilidades de linajes foráneos o conocimientos genéticos avanzados. ¿Era Manco Cápac un ser especial o un símbolo creado por una élite para imponer su dominio? Tal vez ambas cosas.
Lo cierto es que el mito del linaje solar no solo consolidó el imperio, también creó una narrativa que sobrevive hasta nuestros días. 8. El nombre Inca. ¿Qué significaba realmente y quién podía usarlo? Hoy, usamos la palabra Inca para referirnos a todo el pueblo que construyó el gran imperio andino. Pero originalmente, ese término no tenía ese alcance. Inca era un título, un rango sagrado, reservado únicamente para el gobernante supremo y sus descendientes directos. El resto de la población, aunque viviera bajo su gobierno, no era considerada Inca. Esta distinción revela una estructura jerárquica mucho más cerrada y elitista de lo que muchas veces imaginamos. Ser Inca significaba pertenecer a un linaje divino, con acceso a conocimientos secretos, educación superior y poder político. Incluso entre los nobles, no todos podían usar ese título. Era una marca de sangre y destino. Algunos cronistas españoles malinterpretaron el término y comenzaron a aplicarlo a todo el pueblo, una confusión que se arrastra hasta hoy. Pero en realidad, el imperio incaico estaba compuesto por muchas etnias sometidas, cada una con su propia identidad. El uso exclusivo del nombre servía para mantener una distancia simbólica entre los gobernantes y los gobernados. Y si esta limitación del término Inca fue parte de una estrategia de dominación psicológica, al reservar el nombre sagrado solo para unos pocos, se reforzaba la idea de que su poder era innato, incuestionable, divino. Hoy, al redescubrir el verdadero significado de esta palabra, también revelamos una verdad incómoda. El imperio del 1907 solo era en su esencia una teocracia elitista cuidadosamente diseñada. 9. La misteriosa ciudad de Tampu Tocco, ¿dónde está hoy? En las leyendas de origen inca, antes de llegar al Cusco, Manco Cápac y sus hermanos salieron de un lugar sagrado conocido como Tampu Tocco, o la Casa de las Ventanas. Se decía que esta ciudad misteriosa tenía 3 ventanas desde 1900, donde emergieron los fundadores del linaje solar. Pero a diferencia de otras locaciones míticas, Tampu Tocco aún no ha sido identificada con certeza. Algunos arqueólogos han vinculado este lugar con el Cerro de Pacaritambo, donde existen formaciones rocosas con huecos que podrían haber inspirado el mito. Sin embargo, no se han hallado estructuras de una ciudad importante, ni rastros que confirmen una ocupación significativa. Estamos buscando en el lugar equivocado. Teóricos alternativos sugieren que Tampu Tocco era una ciudad oculta, un centro de iniciación o una base subterránea sagrada. Algunos van más lejos, afirmando que fue una estación de paso de civilizaciones más antiguas, tal vez incluso no humanas, que entregaron conocimiento a los incas. La falta de referencias claras y la ausencia de restos materiales alimentan la teoría de que su ubicación fue borrada intencionalmente. ¿Por qué? ¿Qué secretos guardaba este lugar que debían permanecer ocultos? Otros sostienen que Tampu Tocco no era un sitio físico, sino un estado espiritual, un símbolo del renacimiento de los líderes incas tras un proceso de transformación ritual. En ese caso, las ventanas no eran huecos de piedra, sino portales al poder, al conocimiento o a lo inexplicable. Tampu Tocco, la ciudad de los orígenes, sigue perdida. Y quizás así lo quisieron quienes la conocieron, porque algunos secretos no están destinados a ser encontrados. 10. Manco Cápac en Cusco. Fundador o usurpador de un centro sagrado anterior. La historia oficial dice que Manco Cápac fundó la ciudad del Cusco tras clavar su vara de oro en tierra fértil. Sin embargo, nuevas evidencias arqueológicas y análisis históricos apuntan a una posibilidad inquietante. Cusco ya existía antes. ¿Y si Manco Cápac no la fundó, sino que la tomó y la transformó en su capital sagrada? Algunos restos preincaicos encontrados en la región sugieren la presencia de asentamientos humanos organizados mucho antes de la llegada del primer Inca. Cultura Marcavalle, Chanapata, entre otras, habitaban la zona siglos antes. ¿Qué ocurrió con esas culturas?
fueron asimiladas o desplazadas. Esto abre la posibilidad de que la llegada de Manco Cápac no fuera un acto divino, sino una operación política y militar cuidadosamente encubierta bajo el velo del mito. Tal vez, en lugar de una fundación, asistimos a una reconquista de un centro ceremonial antiguo, que luego fue resignificado por la élite incaica para legitimar su dominio. La arqueología también revela que el diseño del Cusco tiene proporciones cósmicas, forma de puma, alineaciones astronómicas, templos sagrados en puntos estratégicos. ¿Podría alguien sin conocimiento previo haber diseñado esto desde cero? ¿O Manco Cápac simplemente tomó el control de un conocimiento ancestral olvidado? Lo que llamamos fundación podría haber sido una apropiación. Y si eso es cierto, la historia del Imperio Inca tiene un comienzo mucho más oscuro de lo que se nos enseñó. 11. ¿Qué civilización precedía a los incas? Ecos de Tiahuanaco. Antes del esplendor del Tahuantinsuyo, los Andes ya habían sido testigos de culturas grandiosas. La más misteriosa de todas, Tiahuanaco, situada cerca del lago Titicaca, una ciudad monumental, con estructuras talladas en piedra de precisión milimétrica, calendarios solares y restos de conocimiento astronómico que desafían la lógica de su época. ¿Pudieron los incas haber heredado algo de esta civilización olvidada? Los incas mismos reconocían a Tiahuanaco como un lugar sagrado. Manco Cápac habría salido desde sus cercanías, lo que sugiere un vínculo más profundo. Algunos expertos creen que los constructores de Tiahuanaco poseían conocimientos superiores, quizás incluso más avanzados que los de los propios incas, pero lo más perturbador es que la cronología de Tiahuanaco no cuadra con la historia tradicional. Algunas teorías la ubican como una ciudad activa hace más de 12.000 años, mucho antes de cualquier otra civilización andina conocida. ¿Quiénes la construyeron? ¿Dónde están sus descendientes? Existen esculturas en Tiahuanaco que muestran figuras con rasgos no humanos, ojos grandes y alargados. ¿Eran dioses o visitantes de otro mundo? Para algunos, los incas simplemente encontraron las ruinas y adaptaron sus rituales al aura mística que aún impregnaba el lugar. La conexión entre Manco Cápac y Tiahuanaco podría no ser solo geográfica, sino ideológica. Tal vez su linaje fue una continuidad secreta de una cultura aún más antigua, perdida en las brumas del tiempo. 12. El Coricancha, templo del sol o centro de control místico. En el corazón del Cusco, el Coricancha se alzaba como el templo más importante del mundo incaico. Dedicado al dios Inti, sus muros estaban revestidos de oro puro, reflejando la luz solar como si fuese un portal divino. Pero más allá de su magnificencia material, el Coricancha ocultaba secretos espirituales y tecnológicos que hasta hoy no comprendemos del todo. Los incas no construyeron este templo desde cero. Existen bases preincaicas en sus cimientos, lo que sugiere que ya era un sitio sagrado antes de la llegada de Manco Cápac. ¿Fue el Coricancha una reapropiación de un centro ceremonial más antiguo, tal vez de la era de Tiahuanaco? El templo no solo servía como lugar de adoración, era un centro de alineación astronómica, desde donde se trazaban líneas hacia otros templos y huacas en los alrededores. Se decía que concentraba energía solar y espiritual, y que era capaz de conectar a los sacerdotes con otros planos de conciencia. Las crónicas hablan de un disco solar gigante dentro del Coricancha, un objeto cuya ubicación hoy se desconoce. ¿Qué era realmente ese disco? ¿Un símbolo religioso, un espejo ceremonial o un artefacto con propiedades aún desconocidas? Tras la conquista española, el Coricancha fue desmantelado y construido encima el convento de Santo Domingo. ¿Fue una estrategia para borrar el poder sagrado del lugar o para esconder lo que allí se ocultaba? Tal vez el Coricancha no era solo un templo, sino una máquina espiritual, un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban en un mismo punto del universo. 13. El oro de los dioses. ¿Por qué los incas no lo valoraban como riqueza? Para los europeos que llegaron a los Andes, el oro era símbolo de riqueza, poder y ambición. Para los incas, en cambio,
era algo muy distinto. El sudor del sol no tenía valor económico sino espiritual. Servía para adornar templos, ofrendas y rituales, pero no como moneda. Esta diferencia cultural desencadenó uno de los choques más brutales de la historia. Los incas llenaron el Coricancha con placas de oro y representaciones del cosmos. Crearon jardines sagrados hechos enteramente de metales preciosos. Sin embargo, no acumulaban oro por codicia, sino por devoción. Cada pieza era una extensión del dios Inti, una ofrenda de energía. Los conquistadores españoles no lo entendieron o no les importó. Para ellos el oro era la recompensa. Saquearon templos, fundieron íconos sagrados, destruyeron símbolos que jamás comprenderían. Pero la pregunta permanece: ¿por qué una civilización tan avanzada no desarrolló una economía basada en el oro? Algunos creen que los incas conocían el poder energético del metal, que sabían que, más allá de su belleza, el oro podía canalizar fuerzas sutiles. Hay teorías que apuntan al uso ceremonial del oro como herramienta de conexión espiritual o incluso tecnológica. ¿Fue el oro incaico un simple ornamento o una llave hacia realidades ocultas? Lo que es claro es que al ser saqueado, no solo se perdió un recurso, se rompió un vínculo sagrado con el cosmos. 14. Los amautas y su conocimiento secreto. ¿Quiénes eran los sabios del incanato? En el corazón intelectual del 1900 imperio incaico se encontraba un grupo silencioso, poderoso y casi olvidado. Los amautas, sabios, filósofos, astrónomos, guardianes del conocimiento ancestral. Su rol era tan vital como el del Sapa Inca, aunque pocas veces se les menciona. ¿Por qué fueron borrados de la memoria colectiva? Los amautas eran los encargados de enseñar a los hijos de la nobleza. Dominaban la historia oral, las matemáticas, la astronomía y la ética. Pero no solo transmitían saberes prácticos, también protegían secretos místicos, mapas sagrados, fórmulas rituales. Eran custodios de un saber que trascendía lo humano. Algunos estudiosos creen que los amautas eran herederos de conocimientos anteriores al propio imperio, que su saber provenía de culturas desaparecidas o incluso de entidades no humanas. Existen relatos que sugieren su participación en ceremonias de visión con plantas sagradas, en las que recibían mensajes del cosmos. Pero cuando llegaron los conquistadores, los amautas desaparecieron. Fueron perseguidos, sus escuelas destruidas, sus métodos prohibidos. Muchos fueron ejecutados por considerarse brujos o herejes. ¿Qué sabían que era tan peligroso para el nuevo orden? La historia los ha relegado a notas al pie, pero su legado persiste en las tradiciones andinas, en los quipus, en los cantos ancestrales. Recuperar su figura es reconocer que el imperio inca no solo fue fuerza militar, sino también una potencia del pensamiento oculto. 15. El Capac Ñan. ¿Una red vial o un sistema espiritual de poder? A simple vista, el Capac Ñan era una red de caminos impresionante. Más de 30.000 kilómetros que unían los rincones del imperio, desde Colombia hasta Chile. Pero para los incas no era solo infraestructura, era un sistema energético, un entramado de poder espiritual que conectaba los centros sagrados del Tahuantinsuyo. Cada tramo del camino estaba alineado con templos, huacas, fuentes y montañas. Se decía que por estas vías no solo viajaban personas y mercancías, sino también energías. El Capac Ñan era una arteria viva, por donde fluían la información, la autoridad y lo sagrado. Los chasquis, mensajeros veloces, no solo llevaban mensajes, eran transmisores de voluntad. En muchos tramos se realizaban rituales para mantener la energía del camino activa. ¿Era esto superstición o un conocimiento que aún no comprendemos del todo? Algunos tramos del Capac Ñan coinciden con líneas geodésicas y puntos de poder terrestre. Esto ha llevado a especulaciones sobre su construcción basada en principios geománticos o astronómicos. ¿Podría haber sido una red similar a los antiguos líneas ley de otras culturas? Para los incas el camino era sagrado. No se podía caminar sin permiso, no se podía cruzar sin ofrenda.
Era un recorrido iniciático, una experiencia espiritual, y quizás, aún hoy, bajo piedras cubiertas por siglos de silencio, esa energía sigue latiendo. 16. El culto a Inti. ¿Una religión natural o una herramienta imperial? El culto a Inti, el dios Sol, fue el centro espiritual del imperio Inca. Manco Cápac era considerado su hijo directo y su linaje gobernante se justificaba a través de esta conexión divina. Pero, ¿fue realmente una creencia espiritual, sincera o una poderosa herramienta de control político y social? Inti representaba la fuente de la vida, la fertilidad, el orden cósmico. A través de su adoración se regulaban los calendarios agrícolas, las festividades y las leyes. Las grandes ciudades del imperio estaban alineadas con los movimientos solares y los templos más importantes, como el Coricancha, servían como centros de culto solar. Sin embargo, este culto también sirvió como instrumento de dominación. Al imponer la adoración a Inti sobre otras deidades locales, los incas lograban integrar pueblos diversos bajo una misma religión oficial. Esta uniformización espiritual era parte del modelo de expansión imperial. Los sacerdotes solares eran figuras de gran poder, cercanos al Inca, custodios del orden cósmico. Pero ¿quién controlaba a estos controladores? Algunos textos antiguos insinúan que la casta sacerdotal manipulaba el calendario sagrado para influenciar las decisiones políticas. Y si Inti no fue solo una deidad espiritual, sino también una entidad simbólica creada para justificar el dominio de una élite, ¿y si detrás del sol se escondía una verdad mucho más oscura? Tal vez el culto a Inti fue ambas cosas, una fe auténtica y una estructura de control, una religión que conectaba al pueblo con el cielo, mientras mantenía sus pies firmemente bajo el poder del Inca. 17. Los incas y las estrellas. ¿Cómo era su cosmovisión cósmica? Para los incas, el cielo era un espejo de la tierra. Las estrellas no solo adornaban la noche, guiaban las siembras, marcaban los ciclos y daban forma a su calendario ritual. Pero su visión iba más allá de la astronomía práctica. Era un sistema espiritual, donde los cuerpos celestes eran dioses vivos, guardianes del orden universal. A diferencia de otras culturas que trazaban constelaciones uniendo estrellas, los incas observaban las figuras oscuras dentro de la Vía Láctea. Identificaban animales y seres míticos en los vacíos del cielo: la llama, la serpiente, el sapo, el zorro. ¿Qué tipo de sensibilidad astronómica les permitía ver el cosmos al revés? El Cusco, capital del imperio, estaba alineado con la Vía Láctea, conocida como Mayu. Se creía que este río celeste tenía su reflejo en la tierra, en los ríos sagrados del valle. Esta conexión entre cielo y tierra era más que simbólica. Era una forma de orden cósmico, una arquitectura espiritual. Algunas estructuras incas, como Machu Picchu y el Coricancha, están alineadas con solsticios y constelaciones específicas. Esto indica un conocimiento avanzado de los movimientos celestes. ¿De dónde provenía ese saber? ¿Lo heredaron de culturas anteriores o fue revelado por entidades superiores? Para los incas, observar el cielo era dialogar con los dioses, y quizás también era recordar de dónde vinieron y hacia dónde debían regresar. 18. Los discos solares perdidos. ¿Artefactos de poder escondidos por sacerdotes? Uno de los objetos más enigmáticos de la tradición incaica es el disco solar del Coricancha. Se decía que era un círculo perfecto de oro puro, pulido, hasta reflejar la luz como un espejo ardiente. Algunos afirmaban que concentraba la energía del sol, que vibraba durante los rituales y que podía abrir portales entre mundos. Este disco era tan sagrado que solo los altos sacerdotes y el Inca podían contemplarlo directamente. Estaba colocado en el centro del templo, rodeado de símbolos solares y alineado con los movimientos del astro rey. Pero tras la llegada de los conquistadores, el disco desapareció sin dejar rastro. ¿Fue escondido por los sacerdotes para evitar que cayera en manos profanas? ¿Enterrado en las montañas, oculto en una cueva sagrada o transportado a otro plano espiritual? Hay quienes afirman que no era un simple adorno,
sino un artefacto de tecnología desconocida, capaz de canalizar energía o incluso comunicarse con otros mundos. Las leyendas dicen que no existía un solo disco, sino varios, repartidos entre los templos más importantes del Tahuantinsuyo, todos conectados entre sí, como una red sagrada de luz y poder. Algunos exploradores modernos aseguran haber encontrado referencias a estos discos en códices prohibidos o en relatos transmitidos en secreto por guardianes andinos. Pero nadie ha mostrado evidencia concluyente. ¿Dónde están los discos solares? ¿Siguen brillando en la oscuridad, esperando ser redescubiertos por quienes aún recuerdan el lenguaje del sol? 19. El enigma del Cusco como ombligo del mundo. Hubo un mapa secreto. Cusco, el centro del Imperio Inca, no era simplemente una capital política. Era considerado el ombligo del mundo, el punto de conexión entre lo terrenal y lo celestial. Desde allí irradiaban los cuatro suyos, las regiones del Tahuantinsuyo, como si Cusco fuera el corazón palpitante de un cuerpo espiritual. Pero, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Y qué significa realmente? Algunas teorías sostienen que Cusco fue elegido por su posición geográfica especial, un nodo energético en la red de líneas sagradas que conectaban los templos y huacas del imperio. Estas líneas, llamadas seques, no solo organizaban el territorio, sino también los rituales, el calendario agrícola y las peregrinaciones. Lo más sorprendente es que muchos creen que existía un mapa secreto del imperio, basado en principios geománticos y astronómicos. Un diseño maestro que habría guiado la expansión del Tahuantinsuyo, con Cusco en el centro como eje de equilibrio. ¿Era esto solo simbolismo o había un conocimiento científico detrás? Se han hallado vestigios de alineaciones con solsticios, constelaciones y ríos sagrados. ¿Y si los incas heredaron esta configuración de culturas anteriores, como Tiahuanaco, y simplemente la reinterpretaron? Tal vez Cusco no fue escogido, sino revelado, un lugar que ya era sagrado mucho antes de Manco Cápac, un punto donde se cruzaban el tiempo, el espacio y lo eterno. 20. ¿Qué papel jugaban los oráculos y visiones en la política incaica? En el Imperio Inca, no todas las decisiones se tomaban con la razón. Muchas veces, los grandes movimientos políticos, las guerras, las alianzas y los nombramientos de líderes eran guiados por oráculos, visiones y augurios. Pero, ¿qué tan reales eran estas revelaciones? ¿Eran mensajes divinos o manipulaciones cuidadosamente planeadas? Los amautas y sacerdotes tenían acceso a ceremonias secretas donde se invocaban respuestas del más allá. Estas respuestas podían venir a través del oráculo de Pachacamac, visiones inducidas por plantas sagradas o interpretaciones de señales en la naturaleza, el vuelo de un cóndor, la forma de las nubes, el temblor de la tierra. Muchos incas consultaban a los oráculos antes de tomar decisiones cruciales. Algunos incluso retrasaban campañas militares, esperando una señal favorable. Pero también existían sospechas de que ciertos oráculos eran controlados o falsificados por las castas sacerdotales para influir políticamente. ¿Y si estas visiones eran en realidad instrumentos de poder oculto? Una forma de imponer decisiones desde las sombras, bajo el disfraz de voluntad divina. La historia recuerda a Manco Cápac como elegido por los dioses. Pero ¿quién interpretó ese mensaje? ¿Y qué intereses se escondían detrás? En el Tahuantinsuyo, la fe y la estrategia caminaban de la mano, y los oráculos muchas veces eran el verdadero trono del poder. 21. El Inti Raymi, ritual de luz o control del pueblo por la élite solar. Cada solsticio de invierno, los incas celebraban el Inti Raymi, la fiesta más importante del calendario sagrado, un homenaje al sol que marcaba el renacimiento de la luz y el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Miles de personas se reunían en Cusco. El Inca era cargado en andas, se realizaban ofrendas, danzas y cánticos. Pero, más allá del colorido y la devoción, ¿qué función cumplía realmente este evento? A simple vista, el Inti Raymi era un acto de agradecimiento al sol por su regreso.
pero también era una demostración pública de poder. El pueblo veía al Inca como la encarnación viva de Inti. El ritual no solo veneraba al dios, sino que reafirmaba la autoridad del gobernante ante todos. Durante la ceremonia, se sacrificaban llamas, se ofrecían alimentos y hojas de coca. El Inca pronunciaba discursos que eran interpretados por los amautas como mensajes divinos. Era un espectáculo cuidadosamente coreografiado para consolidar la unidad y reforzar el control social. Algunos estudiosos creen que el Inti Raymi era también una herramienta psicológica. Al vincular el ciclo natural del sol con la estabilidad del imperio, se asociaba cualquier desequilibrio cósmico con la desobediencia humana. Así, se inducía al pueblo a mantener el orden. ¿Era el Inti Raymi una verdadera conexión espiritual con el cosmos o un ritual político disfrazado de religión? Tal vez era ambas cosas. Una coreografía de luz donde cada gesto tenía un significado y cada rayo de sol un mensaje de obediencia. 22. Los incas y el uso ritual de plantas sagradas. Viajes visionarios. Las plantas sagradas ocuparon un lugar central en las prácticas espirituales del mundo andino. Aunque se suele asociar este tipo de rituales con otras culturas de América, los incas también utilizaron sustancias visionarias, especialmente la hoja de coca y posiblemente otros enteógenos como el San Pedro, guachuma y la ayahuasca. ¿Qué secretos revelaban estas plantas? ¿Eran simplemente herramientas ceremoniales o llaves para acceder a otras realidades? La hoja de coca era consumida a diario por los incas, pero su uso en rituales tenía un carácter sagrado. Se masticaba durante los actos religiosos, ofrendas y peregrinaciones. Su consumo no era recreativo, sino una forma de comunicación con los dioses y los espíritus ancestrales. Algunos relatos indican que ciertos chamanes o sacerdotes, en ceremonias privadas, entraban en estados alterados de conciencia. El San Pedro, un cactus psicodélico que induce visiones y conexiones místicas, se ha utilizado en los Andes desde tiempos preincaicos. Aunque el imperio incaico centralizó el culto oficial, los rituales con guachuma persistieron en regiones periféricas. Se cree que servían para acceder a planos invisibles, diagnosticar enfermedades espirituales o recibir mensajes de los apus, los espíritus de las montañas. ¿Pudo Manco Cápac haber pasado por un rito de visión para recibir su misión fundacional? ¿Y si las revelaciones que guiaron al imperio fueron producto de estos viajes chamánicos? Tal vez las plantas no eran drogas, sino portales, herramientas sagradas para ver más allá de lo evidente y guiar a un pueblo a través de los mensajes del universo. 23. El misterioso idioma quechua, creado o heredado. El quechua es uno de los idiomas más antiguos y extendidos de América del Sur. Fue la lengua oficial del imperio incaico, pero su origen es un misterio que aún desconcierta a los lingüistas. ¿Fue creado por los incas como instrumento de unificación o lo heredaron de una civilización aún más antigua? Lo curioso es que el quechua no es un idioma único, sino una familia de lenguas con múltiples variantes. Esto sugiere que ya existía antes del auge del Tahuantinsuyo y que los incas lo adaptaron como lengua imperial. ¿Por qué eligieron esta lengua y no otra? Algunos investigadores creen que el quechua contenía estructuras simbólicas que facilitaban la transmisión oral de saberes complejos. Hay palabras quechuas que no tienen traducción directa al español, especialmente en el campo espiritual, cosmológico y ritual. Términos como Aini, reciprocidad sagrada, o Kausai, energía vital, expresan conceptos que van más allá del pensamiento occidental. Esto ha llevado a pensar que el idioma no solo servía para comunicarse, sino para pensar el mundo de una forma distinta. ¿Y si el quechua fue diseñado como una herramienta para preservar conocimientos secretos? Algunos incluso sugieren que fue una lengua revelada, transmitida por seres sabios o de origen no humano, como se narra en ciertos mitos antiguos. El quechua sobrevive hoy, a pesar de siglos de represión. Tal vez porque no es solo un idioma, sino un eco de verdades que aún esperan ser descifradas. 24.
La desaparición de los registros incas. ¿Quién destruyó los quipus? El imperio inca no tenía escritura alfabética, pero contaba con un sistema de registro sorprendente. Los quipus. Cuerdas con nudos codificados, capaces de almacenar información contable, administrativa y, según algunas teorías, también narrativa. Miles de quipus fueron destruidos tras la conquista, y los pocos que sobreviven aún no han sido descifrados por completo. ¿Por qué fueron eliminados con tanta hazaña? ¿Qué contenían que debía ser borrado para siempre? Los quipus eran manejados por especialistas llamados quipucamayok, quienes sabían leer y crear estos registros. Algunos cronistas españoles afirmaban que los quipus contaban historias, genealogías y eventos históricos. Si esto es cierto, su destrucción fue más que un acto de ignorancia. Fue un borrado intencional de la memoria colectiva. Fray Diego de Landa, el mismo que quemó códices mayas, también participó en la destrucción de quipus. Se temía que estos nudos guardaran supersticiones, idolatrías, o quizás algo más, secretos políticos, códigos espirituales, mensajes cifrados. Los intentos modernos por descifrar los quipus han revelado patrones repetitivos que podrían representar palabras o frases. Estamos ante un sistema silenciado por el tiempo o por diseño. ¿Y si algunos quipus sobrevivieron ocultos por guardianes del saber, esperando el momento en que la humanidad esté lista para comprenderlos? Lo cierto es que los quipus eran más que contabilidad. Eran la voz de un imperio y alguien se aseguró de que esa voz se apagara. 25. Los quipus. ¿Códigos contables o lenguaje cifrado? Durante siglos, los quipus fueron considerados simples herramientas de contabilidad. Cuerdas de colores con nudos, utilizadas para registrar cifras de tributos, cosechas o censos. Pero en las últimas décadas, estudiosos han planteado una hipótesis más intrigante. ¿Y si los quipus eran en realidad un lenguaje completo, un sistema cifrado de comunicación? Los quipus combinaban el color de las cuerdas, el tipo de nudo, su posición y la secuencia de estos elementos. La complejidad es tal que algunos investigadores los comparan con códigos binarios modernos. ¿Cómo podían los quipucamayok memorizar y leer estos mensajes? ¿Qué tipo de entrenamiento recibían? Hay evidencias de quipus hallados en contextos ceremoniales, lo que sugiere que se usaban también en rituales, no solo para llevar cuentas. Algunos registros coloniales mencionan quipus que narraban genealogías, mitologías y tratados políticos. ¿Estamos ante una forma de escritura silenciada? Una teoría audaz propone que los quipus eran una forma de lenguaje tridimensional, diseñada para transmitir conceptos abstractos y espirituales. Su naturaleza táctil y visual los hacía únicos, adaptados a una cosmovisión donde lo sensorial tenía valor sagrado. La destrucción masiva de quipus durante la conquista podría haber sido un acto premeditado para borrar no solo la economía inca, sino su memoria, su historia, su alma. Hoy los investigadores trabajan contra el tiempo, intentando romper el código de los nudos antes de que se pierda para siempre. Tal vez, dentro de esos hilos enredados, aún palpita la voz secreta de un imperio. 26. ¿Dónde está? La tumba de Manco Cápac. El sepulcro que nunca se halló. Uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo andino es la tumba perdida de Manco Cápac. Si realmente existió como personaje histórico, debería haber dejado restos. Sin embargo, a diferencia de otros gobernantes incas, su sepulcro jamás ha sido encontrado. ¿Fue enterrado en secreto? ¿O su cuerpo desapareció para siempre por razones que aún no comprendemos? Algunas leyendas afirman que su tumba se encuentra en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, lugar sagrado donde habría emergido junto a Mama Ocllo. Otras versiones indican que fue sepultado en el cerro Huanacaure, en Cusco, lugar de su primera señal divina. Pero hasta hoy, ninguna excavación ha confirmado estas hipótesis. ¿Por qué se ha ocultado tanto su tumba? ¿Es un símbolo, una ficción útil, o hay algo que no debe ser revelado? Algunos creen que su cuerpo fue ocultado deliberadamente para proteger un secreto ancestral.
otros que fue elevado, como un ser divino que regresó al mundo espiritual sin dejar rastro físico. La ausencia de su tumba refuerza su dimensión mítica. Lo convierte no en un rey muerto, sino en un ser eterno fuera del tiempo. Pero ¿y si realmente existe? En un lugar inaccesible, custodiado por descendientes de guardianes sagrados, el misterio persiste. Manco Cápac sigue reinando en el silencio de los Andes, donde su cuerpo nunca fue hallado, porque quizás nunca debió serlo. 27. Manco Cápac como símbolo de unidad. ¿Realidad o mito fundacional? Manco Cápac no solo es presentado como el fundador del Cusco, sino también como el unificador del mundo andino. A través de su figura, múltiples etnias, clanes y culturas encontraron un punto común de referencia. Pero, ¿fue realmente un líder político que logró esa hazaña? ¿O fue una creación mitológica diseñada para cohesionar un imperio diverso? La mayoría de las leyendas lo describen como un ser divino, educador, civilizador. Encarna la luz, el orden, la ley. Estas cualidades son sospechosamente perfectas. Muy pocas figuras históricas son recordadas sin manchas, sin enemigos. ¿Y si Manco Cápac nunca fue un individuo, sino una construcción simbólica? Algunos historiadores proponen que su imagen fue creada por los amautas y sacerdotes para dar una narrativa única a un imperio formado por pueblos dispares. Unificaron el pasado bajo un solo nombre, un solo rostro solar. Así se justificaba la centralización del poder y la supremacía del linaje imperial. La invención de un mito fundacional no sería única. Otras civilizaciones también han creado figuras legendarias para dar origen a su historia. Lo interesante es cómo esta figura aún hoy tiene peso. Manco Cápac sigue siendo citado como padre de los peruanos, como símbolo de identidad nacional. ¿Fue Manco Cápac un hombre, un mito o ambas cosas? Tal vez su función no era ser real, sino ser creído. Y en esa creencia, consolidar la grandeza de un imperio que necesitaba un sol para todos. 28. La resistencia espiritual de los incas frente a los conquistadores. Cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, encontraron no solo un imperio vasto y organizado, sino también una fuerza espiritual profundamente arraigada. Aunque fueron derrotados militarmente, los incas nunca se rindieron completamente. Su verdadera resistencia fue silenciosa, interna, espiritual. Mientras las ciudades eran ocupadas y los templos saqueados, los pueblos andinos mantuvieron sus rituales en secreto. Las ofrendas continuaron en cuevas ocultas, las huacas siguieron siendo veneradas. Los nombres de los dioses antiguos se susurraban entre los montes. Era una lucha invisible, pero constante. Un rechazo a la imposición cultural que pretendía borrar siglos de sabiduría. Los últimos descendientes de la nobleza inca, como los curacas y amautas, no desaparecieron. Se camuflaron en las comunidades rurales, enseñando a las nuevas generaciones a recordar sin hablar, a rezar sin mostrar, a resistir sin armas. En los cantos, los tejidos, los danzantes y las festividades camufladas de cristianismo, la cosmovisión andina sobrevivió. Esta resistencia espiritual también se reflejó en la figura mítica de El Incarri, el inca decapitado que un día volverá a unir su cuerpo y restaurar el orden sagrado. Un símbolo de esperanza, pero también de rebeldía. ¿Y si la profecía aún está viva? Tal vez el mayor triunfo del Inca no fue gobernar tierras, sino haber sembrado una semilla que ni el acero ni el fuego pudieron extinguir. 29. Los incas descendían de extraterrestres. La teoría prohibida, entre las teorías más polémicas y fascinantes sobre el origen de los incas, destaca una que ha sido marginada por la historiografía tradicional: la posibilidad de que los fundadores del imperio no fueran completamente humanos. Algunos investigadores han sugerido que los incas, o al menos Manco Cápac y su linaje, descendían de seres de otros mundos. ¿En qué se basan estas hipótesis? En primer lugar, en relatos que describen a Manco Cápac como un ser luminoso, que emergió de una isla sagrada
portando una vara mágica y conocimientos superiores. Además, existen figuras talladas en piedra en Tiahuanaco y Sacsayhuamán que representan entidades con cráneos alargados, ojos enormes y cuerpos no humanos. En la Isla del Sol se han encontrado petroglifos y estructuras alineadas astronómicamente, con precisión casi imposible para la tecnología de la época. ¿Quién enseñó a los antiguos andinos esos conocimientos? ¿Por qué tantas culturas precolombinas hablan de dioses que bajaron del cielo? Algunos quipus, aún no descifrados, podrían contener mensajes codificados de origen cósmico, y el disco solar del Coricancha ha sido interpretado por algunos como un dispositivo de energía, más que un simple símbolo religioso. Estas ideas son ridiculizadas por la ciencia oficial, pero siguen siendo populares entre los pueblos indígenas que afirman en voz baja que los antiguos sabían más de lo que dicen los libros. Y si el mito del Hijo del Sol no era una metáfora, sino una descripción literal de un origen estelar. 30. Los guardianes del conocimiento incaico. ¿Quiénes protegieron los secretos? Tras la caída del Tahuantinsuyo, muchos sabios, sacerdotes y guardianes desaparecieron de la historia oficial. Pero los secretos del imperio no se esfumaron. Fueron escondidos, protegidos por linajes ocultos, por familias que juraron mantener viva la memoria ancestral, incluso si eso significaba vivir en el silencio. Se dice que algunos amautas escaparon hacia las montañas más remotas, llevando consigo quipus, discos sagrados, mapas del Capac Ñan y textos orales de poder. Crearon comunidades cerradas donde los rituales seguían practicándose, fuera del alcance de los colonizadores. Estos grupos, conocidos como los guardianes, habrían transmitido su saber de generación en generación, bajo juramento. Incluso, hoy existen relatos en los Andes sobre ancianos sabios que conocen historias que no aparecen en los libros, que custodian objetos antiguos y que, en ciertas fechas, realizan ceremonias secretas para alimentar la energía del mundo. Algunos han propuesto que estos guardianes son los descendientes directos de Manco Cápac. Otros creen que son herederos de culturas aún más antiguas. Hay quien sostiene que no son humanos comunes, sino protectores elegidos por los apus. Y si el verdadero conocimiento incaico nunca fue perdido, sino simplemente oculto, esperando el momento justo para volver a ser revelado. Quizás no es que los secretos murieron, sino que nosotros dejamos de saber cómo preguntar. 31. La posible traición de los amautas durante la conquista. En el momento más oscuro de la historia inca, cuando los españoles avanzaban sobre Cusco y el imperio comenzaba a fracturarse, no solo las armas decidieron el destino del Tahuantinsuyo. También hubo traiciones, y entre los sospechosos de mayor peso se encuentran los amautas, los sabios custodios del conocimiento. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué algunos decidieron colaborar con el enemigo? Los amautas eran considerados pilares del orden incaico, pero tras la captura de Atahualpa y el colapso del sistema político, algunos de estos sabios buscaron salvar su conocimiento a cualquier precio. Se cree que un grupo de ellos negoció con los conquistadores, enseñándoles estructuras de poder, caminos ocultos e incluso significados de ciertos quipus. ¿Fue traición o supervivencia? Algunos argumentan que estos amautas actuaron por desesperación, creyendo que al entregar parte del saber podrían proteger lo más importante. Pero otros los ven como responsables de haber acelerado la destrucción de un mundo sagrado. Existen documentos coloniales que mencionan la presencia de indígenas sabios en la corte virreinal, asesorando a los nuevos gobernantes. ¿Qué sabían que era tan valioso? ¿Y cuántos secretos fueron vendidos por miedo o por ambición? Entonces, la figura del amauta se volvió ambigua, de maestro a traidor, de guardián a guía del invasor. Tal vez algunos de ellos no cayeron por cobardía, sino porque entendieron algo que nadie más vio, que el conocimiento debía sobrevivir. Aunque el imperio cayera. 32. Manco Cápac y el plan divino. Un enviado de los dioses. Para salvar a la humanidad,
Más allá de las leyendas locales, hay una corriente esotérica que sugiere que Manco Cápac no fue solo un fundador, ni un político, ni siquiera un dios, sino un enviado cósmico, un ser que vino con una misión: preservar el equilibrio del mundo, guiar a los hombres hacia la luz y plantar las semillas de un nuevo orden espiritual. Esta idea aparece en varias tradiciones místicas que vinculan a los incas con antiguos sabios de civilizaciones perdidas, o incluso con seres extraterrestres benevolentes. Según estos relatos, Manco Cápac recibió instrucciones superiores para establecer un imperio que armonizara al ser humano con la naturaleza y el cosmos. El imperio no era solo un sistema político, sino un experimento sagrado. El Cusco como ombligo del mundo, el Capac Ñan como red energética, el culto solar como puente entre dimensiones. ¿Y si todo esto fue parte de un diseño mayor, más allá de nuestra comprensión histórica? Algunos aseguran que la caída del Tahuantinsuyo no fue un fracaso, sino parte del ciclo previsto, que el legado de Manco Cápac debía dormirse por siglos hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlo de nuevo. ¿Fue Manco Cápac un maestro solar, un guardián planetario, un emisario de los dioses? Tal vez su verdadero mensaje aún no ha sido entendido y sigue esperando escondido entre las piedras del Coricancha y los cantos del viento andino. 33. ¿Qué nos ocultan los Andes? Misterios no resueltos de una civilización que se negó a morir. Los Andes siguen susurrando. A pesar de siglos de saqueo, conquista y olvido, la cordillera guarda secretos que aún escapan a la ciencia y la historia. Templos sin explicación, caminos que no llevan a ninguna parte, artefactos sin tecnología aparente. ¿Qué nos están ocultando estas montañas sagradas? Cada año se descubren nuevas ruinas, entierros, cuevas ocultas y petroglifos en zonas remotas del antiguo Tahuantinsuyo. Algunos muestran símbolos desconocidos, otros están alineados con constelaciones que solo pueden verse desde ángulos específicos del cielo. ¿Casualidad? ¿Conocimiento perdido? Los descendientes de los incas aún practican rituales que no han sido completamente documentados. Hablan de ciudades invisibles, accesibles solo en ciertos momentos del tiempo, de guardianes de piedra que cobran vida, de profecías sobre el retorno del Incarri, ficción o memoria colectiva ancestral. Y están los objetos misteriosos, piedras talladas con precisión láser, metales que no se oxidan, quipus imposibles de decodificar, elementos que no deberían existir, pero existen. Quizás el misterio más grande no sea lo que se perdió, sino lo que fue escondido a propósito. Tal vez, en lo profundo de los Andes, alguien sigue velando por ese conocimiento, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recordarlo, porque una civilización no muere mientras alguien la recuerde. Y los incas se aseguraron de que nadie pudiera olvidarlos del todo. El legado de Manco Cápac no está solo en las piedras, sino en las sombras que proyectan. Entre mito y realidad, su figura nos habla de un imperio que no solo gobernó territorios, sino también imaginarios. Un linaje que afirmaba descender del sol, o quizás de algo más antiguo, más desconocido. Los incas construyeron caminos que aún no entendemos, usaron lenguajes que aún no podemos descifrar y ocultaron secretos que tal vez no estamos listos para descubrir. ¿Fue todo una estrategia política o el eco de una verdad sagrada que aún nos llama desde las montañas? Este viaje no fue solo al pasado, sino a los márgenes de la memoria. Nos obliga a replantear lo que creemos saber, porque tal vez lo más importante no es encontrar respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Si esta historia te hizo pensar diferente, si sentiste que el misterio sigue vivo, suscríbete al canal y comparte este video. Así mantendremos abierta la puerta del asombro. El tiempo de los incas terminó, pero sus señales aún están allí, en cada piedra, en cada estrella, en cada silencio, esperando ser leídas por quienes aún saben escuchar.